Dicen que toda ciudad tiene un origen, una fecha, un arquitecto, una razón. Pero hay edificios que parecen no tener ninguna. Están ahí, desde siempre. Nadie recuerda su construcción, nadie vio sus cimientos levantarse, y sin embargo dominan el paisaje, intactos, desafiando los siglos. Los llaman monumentos históricos, pero en realidad son monumentos al olvido. La historia oficial nos repite que fueron construidos en el siglo XIX, en plena era industrial, por hombres que usaban martillos, sogas y escaleras de madera. Pero basta mirarlos una sola vez para sentir que algo no encaja. Su perfección no pertenece a ese tiempo. Su geometría, sus proporciones, sus materiales, su escala, todo apunta a una ingeniería que supera la tecnología conocida. Y lo más inquietante no es cómo fueron construidos, sino que nadie recuerda haberlos visto nacer. En todas las ciudades del mundo hay ejemplos. Catedrales, palacios, estaciones, bibliotecas, ayuntamientos. Estructuras gigantescas, con bóvedas que se elevan más de 30 metros, con columnas de una sola pieza, con piedras talladas con precisión de máquina moderna. Pero si buscamos en los archivos, si intentamos rastrear sus planos o los nombres de sus arquitectos, encontramos apenas fechas inventadas, biografías imprecisas, leyendas que se repiten palabra por palabra. En París, Londres, Roma, San Petersburgo, Buenos Aires, Madrid o México, los mismos relatos. Construido entre 1840 y 1870. Siempre el mismo rango de años. Como si alguien hubiera decidido fijar un guión universal para todos los monumentos del planeta. En Reims, la historia habla de maestros constructores y de generaciones enteras dedicadas a levantar un templo que desafió el tiempo. En Rusia, de obreros que, sin electricidad ni grúas, levantaron cúpulas doradas que aún hoy asombran a los ingenieros. En América, de colonos que recién llegaban, y sin herramientas ni experiencia, edificaban palacios de piedra sobre tierras vírgenes. ¿De verdad debemos creerlo? ¿O hay algo más, una capa de historia enterrada bajo el relato oficial? Lo más perturbador es la ausencia. En una época que documentó hasta el último detalle de la vida cotidiana, nacimientos, mercados, guerras, funerales, no existen registros visuales ni escritos del momento exacto en que esos edificios fueron levantados. No hay pinturas de su construcción, ni diarios que hablen del trabajo en los andamios, ni planos auténticos firmados por los supuestos arquitectos. Solo descripciones posteriores, copias, reconstrucciones tardías. Las primeras fotografías que tenemos ya los muestran terminados, envejecidos, con grietas, con musgo en los muros, como si hubieran estado allí desde hace siglos. A medida que avanzamos en los archivos, la sospecha se vuelve certeza. Muchos de esos arquitectos son sombras. Sus nombres aparecen en una sola obra, sin antecedentes ni sucesores. Sus biografías están llenas de saltos imposibles. Algunos parecen haber vivido varios siglos, otros aparecen simultáneamente en países distintos. Sus supuestas escuelas desaparecieron sin dejar rastro. Ninguno dejó dibujos auténticos, solo copias hechas después de su muerte. Es como si el mundo necesitara inventar autores para justificar obras que simplemente ya estaban allí. Pero entonces surge la pregunta, si nadie los construyó, ¿de dónde salieron? ¿Qué mundo existía antes del nuestro? ¿Qué civilización poseía los conocimientos necesarios para levantar estructuras tan perfectas? No hay respuestas simples. Lo único evidente es que el estilo arquitectónico de esos edificios no corresponde al siglo XIX ni a ningún otro periodo conocido. Las proporciones se repiten en distintas partes del planeta, como si obedecieran a una misma ley matemática, a una fórmula sagrada transmitida a través del tiempo. Los frontones, las columnas, las cúpulas, los relieves, todo sigue un patrón que se encuentra idéntico en templos de Asia, catedrales de Europa y palacios de América. Los historiadores hablan de influencias culturales, de corrientes artísticas, de modas arquitectónicas. Pero eso no explica la precisión con que las mismas formas aparecen en lugares donde, supuestamente,
No existía comunicación posible. Es como si los constructores de todo el planeta hubieran compartido un conocimiento común. Anterior a las naciones, anterior incluso a la historia escrita. Ese conocimiento no se transmitió a través de libros, sino a través de la piedra. Y la piedra no miente, cuando se analizan los materiales, las anomalías se multiplican. En estructuras atribuidas al siglo XIX aparecen aleaciones metálicas que no corresponden a las técnicas de la época. Cementos que no se vuelven a reproducir hasta el siglo XX. Piedras cortadas con una precisión de micras, imposible de lograr con herramientas manuales. Las pruebas de laboratorio revelan residuos químicos desconocidos. Los cimientos se hunden en capas de terreno que la geología data con miles de años. Y, sin embargo, seguimos repitiendo que esos edificios fueron construidos hace apenas 2 siglos. En algunos casos, la propia cronología se contradice. Se dice que una catedral se terminó en 1855, pero existen grabados del siglo XVIII que ya la muestran terminada. O al revés, un palacio supuestamente inaugurado en 1880 aparece en ruinas en fotografías tomadas apenas 20 años después. La historia parece escrita al revés, como si alguien hubiera intentado adaptar los hechos a un calendario ficticio. Cada vez que aparece una incongruencia, la explicación oficial es la misma: error de datación, reconstrucción, inspiración, coincidencia. Pero cuando las coincidencias se repiten en todo el mundo, dejan de ser coincidencias. Los documentos antiguos mencionan algo aún más extraño. Antes de la gran reconstrucción del siglo XIX, existió una oleada de incendios y terremotos que arrasó las principales ciudades del mundo. Londres, Moscú, París, Lisboa, Nueva York, Chicago, todos ardieron entre 1750 y 1870. Después de cada catástrofe, se decía que la ciudad había sido reconstruida desde sus cimientos. Pero lo que realmente ocurrió fue diferente. Bajo los escombros no se encontraron restos de madera ni cimientos primitivos, sino estructuras de piedra perfectamente conservadas, como si hubieran estado enterradas. Esas ruinas fueron limpiadas, restauradas y adaptadas, y luego presentadas como obras nuevas. Los arquitectos del siglo XIX no construyeron ciudades, las redescubrieron. Si observamos con atención las fotografías más antiguas, el patrón se repite. En todas ellas, las calles aparecen vacías, cubiertas de barro, sin señales de vida moderna. Los edificios están completos, pero el mundo que los rodea parece recién despertado. No hay árboles crecidos, no hay cables, no hay huellas de actividad humana a gran escala. Es como si las ciudades hubieran sido desenterradas de la nada, listas para ser habitadas de nuevo. Y hay un detalle que los historiadores evitan mencionar: la pátina del tiempo. Los muros muestran erosión, las estatuas tienen grietas antiguas, los metales están oxidados, las puertas desgastadas. Todo indica que esos lugares existían mucho antes de las fechas que nos enseñan. Pero aceptarlo implicaría reconocer que nuestra historia comienza sobre los restos de otra. Una historia anterior, borrada, reescrita, reemplazada por una narrativa más conveniente. El mundo moderno nació sobre un cementerio de ciudades. Y esos edificios, los que hoy admiramos como símbolos de progreso, son en realidad monumentos funerarios. Testimonios de una civilización que desapareció sin dejar nombre. La llamaron antigua, clásica, medieval, renacentista, según la época que convenía. Pero todas esas etiquetas son solo máscaras sobre un mismo rostro, el de un pasado imposible de explicar con los límites de nuestra cronología. Cada piedra, cada arco, cada columna guarda una memoria. Y aunque la historia haya intentado silenciarla, las paredes aún susurran. Solo hay que detenerse, observar y escuchar. Porque el eco del mundo anterior todavía resuena bajo nuestros pies, y sus edificios siguen en pie. Desafiando el olvido. Durante años, la humanidad aceptó sin dudar la versión oficial: que el siglo XIX fue la era del progreso, la industrialización, el nacimiento del mundo moderno.
Pero bajo esa superficie brillante se oculta una historia mucho más oscura. Porque lo que llamamos progreso podría haber sido, en realidad, un acto de recuperación. Una reconstrucción silenciosa después de una catástrofe que borró casi todo. Y esos edificios, las catedrales, los palacios, los ministerios, las estaciones, no serían la prueba de nuestro ingenio, sino los últimos vestigios de un mundo anterior. El siglo XIX no construyó el mundo. Lo redescubrió entre los escombros. Las crónicas más antiguas del siglo hablan de grandes obras de restauración, de reformas urbanas masivas. Ciudades enteras fueron rediseñadas en pocos años, siempre después de incendios, terremotos o revueltas, que destruyeron casi todo. En Londres, tras el gran incendio de 1666, se dijo que se reconstruyó en menos de una generación. En Moscú, el incendio de 1812 supuestamente lo arrasó todo, y sin embargo, apenas 2 décadas después, ya existían avenidas monumentales, palacios de piedra, cúpulas doradas. En Chicago, el fuego de 1871 redujo la ciudad a cenizas, pero solo 5 años después, las fotos la muestran llena de torres y edificios imposibles para la tecnología de la época. ¿De verdad se puede reconstruir un imperio de piedra en una década, sin máquinas, sin electricidad, sin acero moderno? La lógica dice que no. Pero la historia insiste en lo contrario, y cuando las cifras no encajan, la historia simplemente cambia la fecha. Las guías turísticas y los libros oficiales repiten las mismas frases: reedificado, reconstruido, restaurado. Siempre las mismas palabras. Como un código que se repite una y otra vez para ocultar el hecho de que no hay constancia de construcción alguna. En realidad, esos proyectos no fueron creaciones, sino limpiezas. Se retiraron toneladas de tierra, se despejaron calles cubiertas de barro, se repararon muros que ya estaban allí. A lo que llamamos arquitectura del siglo XIX debería llamársele arqueología del siglo XIX. En los archivos de ingeniería aparecen descripciones que contradicen toda lógica. Informes que hablan de excavaciones de hasta 6 metros de profundidad para nivelar el terreno antes de construir. Pero los planos encontrados después demuestran que bajo esas capas no se construyó nada nuevo, lo que se niveló fueron los techos de edificios antiguos, enterrados hasta el primer piso. Los trabajadores de la época lo mencionan con naturalidad. Hemos abierto las calles y hallado sótanos que eran salones, puertas que conducen a ninguna parte, ventanas bajo tierra. Y aún así, la historia oficial no vio en ello nada extraño. En fotografías de 1850 a 1900, las pruebas saltan a la vista. Edificios con puertas que comienzan bajo el nivel de la calle, ventanas medio tapadas por el suelo, escaleras que bajan hacia la entrada en lugar de subir. Los ingenieros modernos lo llaman error de urbanización, pero esos errores están presentes en miles de construcciones de todo el mundo, idénticos en forma y proporción. ¿Cómo se repite el mismo error en 3 continentes, con arquitectos distintos y culturas separadas? La respuesta es simple: no fue un error. Fue el resultado de un cambio físico en la superficie terrestre. Hay testimonios de un fenómeno inexplicable. A mediados del siglo XIX, periódicos de Europa, América y Asia reportaron un mismo suceso: lluvias interminables, barro cayendo del cielo, cielos anaranjados, polvo que cubría los tejados como si la tierra hubiera llovido. En Italia lo llamaron pioggia di fango. En Rusia, gliniedod, lluvia de arcilla. En América, mud rain. En pocos meses, miles de ciudades quedaron parcialmente enterradas. La capa de barro seca que hoy cubre los cimientos de esos edificios no es producto del tiempo. Fue depositada en un solo evento, masivo, global. Algo cubrió el mundo, y después vino el silencio. Los archivos religiosos mencionan también una época de tinieblas. Crónicas de sacerdotes, cartas de viajeros y fragmentos de diarios hablan de un cielo cubierto, de un sol que no se veía durante semanas, de un invierno que duró demasiado. Todo coincide con los años en que los historiadores ubican las grandes reconstrucciones. Pero si el mundo estaba cubierto de barro,
Si las ciudades fueron sepultadas, ¿quién tuvo la fuerza, los medios y la organización para limpiarlas? ¿De dónde surgió de pronto una generación de arquitectos, ingenieros y obreros que levantó palacios en ruinas en apenas 20 años? Hay una hipótesis que se repite entre los investigadores alternativos: que los llamados arquitectos del siglo XIX no fueron constructores, sino restauradores del viejo mundo. Que encontraron las ciudades ya hechas, cubiertas de tierra, y las adaptaron a una nueva sociedad que había sobrevivido a un colapso global. Que el barro fue el velo de una catástrofe, y el siglo XIX, la primera civilización postcataclísmica. Y cuanto más se estudian las fotografías, más sentido cobra esta teoría en las imágenes más antiguas. Los obreros aparecen rodeados de estructuras intactas. No están construyendo muros, están retirando escombros. No levantan cúpulas, las descubren. Las herramientas que usan son palas, no martillos. No se ven andamios ni grúas, sino montones de tierra y carretas llenas de barro. Esas fotos, lejos de documentar la era del progreso, registran la resurrección de un mundo enterrado. La cronología misma parece haber sido reescrita para encubrir el vacío. En apenas 100 años, entre 1750 y 1850, el planeta pasó de tener aldeas rurales a urbes monumentales con ferrocarriles, palacios y catedrales. La población se multiplicó de forma explosiva, los inventos aparecieron de la nada. La energía se volvió doméstica. Todo surgió demasiado rápido, como si el conocimiento hubiera sido recordado, no inventado. Las máquinas de vapor, la electricidad, la fotografía, el telégrafo, todo lo que definió la era moderna emergió en el mismo periodo. Como si alguien hubiera abierto de repente una puerta a una memoria perdida, pero esa memoria no era completa. Lo que sobrevivió fue una sombra del mundo anterior. Las técnicas se imitaron, las formas se copiaron, pero la esencia se perdió. Por eso las construcciones posteriores carecen de la perfección de las antiguas. Por eso las catedrales del siglo XX ya no respiran la misma armonía. Porque lo que imitamos fue solo la superficie de una ciencia arquitectónica que no entendemos. Los arquitectos del Nuevo Mundo heredaron monumentos que no podían reproducir, y en su intento por explicarlos, los convirtieron en arte. Así nació el neoclásico, el neogótico, el neorrenacentista, palabras inventadas para ocultar que nada de eso era nuevo y para mantener viva la ilusión. Fue necesario crear también una historia. Se escribieron biografías, se falsificaron planos, se asignaron fechas arbitrarias. Los libros comenzaron a hablar de maestros del Renacimiento, constructores medievales, genios del Barroco. Todo encajaba perfectamente en la narrativa del progreso lineal. Pero cuando uno compara los estilos, descubre algo perturbador: todos esos periodos comparten la misma geometría oculta, las mismas proporciones sagradas, los mismos símbolos. Es el mismo lenguaje repetido bajo distintos nombres, a mediados del siglo XIX. Ese engaño se volvió global. Se crearon academias, museos, archivos. La historia universal fue reescrita desde cero. Y los edificios fantasma, aquellos que nadie construyó, pero que estaban ahí, fueron integrados en el nuevo relato como obras maestras de la humanidad. Se les dio autores, fechas, contextos. Se borró toda evidencia de su origen desconocido. Y lo que antes era un misterio se convirtió en patrimonio. Sin embargo, algo sobrevivió entre las grietas de la mentira. Algunos grabados antiguos muestran detalles imposibles: torres que ya estaban ennegrecidas, estatuas cubiertas de moho, relojes oxidados. En muchas de esas imágenes, las ciudades parecen más viejas de lo que deberían. Los propios artistas lo notaban, pero no podían explicarlo. Algunos lo llamaron melancolía del progreso, otros ruinas prematuras. Nadie se atrevió a sugerir lo evidente: que el mundo no estaba construyendo su futuro, sino viviendo entre las ruinas de su pasado. Y mientras los historiadores levantaban cronologías y las escuelas enseñaban la nueva versión del tiempo, las piedras seguían hablando en su lenguaje silencioso. Cada edificio es un testigo.
Cada muro, una cicatriz. Y si aprendemos a leer sus huellas, descubriremos que la historia que nos contaron no es la historia de la construcción del mundo, sino de su reconstrucción después del olvido. Cuando el polvo de la catástrofe se disipó y el barro se endureció en los cimientos del nuevo mundo, comenzó una operación silenciosa, más ambiciosa que cualquier reconstrucción material, la reconstrucción de la memoria. Los sobrevivientes, o quizás los herederos de los verdaderos constructores, comprendieron que, sin un relato, el mundo carecía de sentido. Y así, entre 1800 y 1850, se reescribió la historia. No la historia de un país ni de una cultura, sino la historia entera del planeta. Los nuevos gobiernos, formados sobre ruinas aún humeantes, crearon instituciones para preservar el conocimiento del pasado. Bibliotecas nacionales, academias de historia, ministerios de educación, universidades imperiales. En apariencia, eran centros dedicados a rescatar el saber antiguo. En realidad, eran laboratorios de reescritura. Los archivos auténticos, los que provenían del mundo anterior, fueron sistemáticamente destruidos o reclasificados. Los documentos que no encajaban con la nueva cronología desaparecieron en incendios, inundaciones o supuestos traslados. En apenas medio siglo, los manuscritos que habían sobrevivido al cataclismo fueron sustituidos por copias convenientes, adaptadas al nuevo relato. En Francia, el Archivo Nacional fue fundado oficialmente en 1790, justo después de la Revolución, y pocos años antes de que las guerras napoleónicas saquearan las bibliotecas de Europa. Millones de volúmenes fueron trasladados, catalogados, reorganizados. En Inglaterra, se fundaron sociedades históricas y arqueológicas que comenzaron a clasificar los restos del mundo antiguo con una precisión sospechosa. En Rusia, las reformas imperiales crearon el Archivo del Estado y la Academia de Ciencias, donde los cronistas reescribieron la historia de los zares y eliminaron toda referencia a un pasado anterior a Pedro el Grande. En América, los archivos coloniales se restauraron con copias hechas en el siglo XIX. La justificación era siempre la misma: proteger el patrimonio. Pero el resultado fue una homogeneización global del pasado. Antes de ese momento, la humanidad no tenía una línea temporal universal. Cada civilización contaba el tiempo a su manera. Pero a mediados del siglo XIX, todas adoptaron una cronología idéntica. Los calendarios se unificaron, las eras se sincronizaron, y la historia comenzó a leerse como una secuencia continua de progreso. La Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Industrial, tres actos perfectamente ordenados que llevaban, inevitablemente, al mundo moderno. Esa estructura fue una invención. Un guión escrito para dar coherencia al vacío. Los responsables de esa tarea fueron los historiadores oficiales, hombres que aparecieron de la nada, sin biografía previa, sin formación verificable. Muchos de ellos firmaron obras monumentales que hoy se consideran pilares del conocimiento moderno: enciclopedias, atlas, tratados de historia universal. Pero si se investigan sus vidas, las fechas no cuadran, los nombres se repiten con ligeras variaciones. Los retratos son idénticos. Algunos incluso parecen clones de otros autores en distintos países. Es como si una misma entidad hubiera dictado la historia a través de múltiples voces. Las editoriales jugaron un papel clave. En pocas décadas, entre 1830 y 1870, se imprimieron millones de libros, antiguos, supuestamente copias de manuscritos medievales o clásicos. Pero el papel, la tinta y las tipografías demuestran que fueron fabricados en el mismo periodo. En todas las bibliotecas del mundo, los libros más antiguos accesibles al público comienzan, curiosamente, en esa misma época. Los volúmenes anteriores son inalcanzables, guardados en depósitos, destruidos o considerados falsificaciones. La ironía es evidente: los auténticos fueron destruidos, y los falsos, convertidos en dogma. Los mapas antiguos también fueron reescritos. Las fronteras, los nombres, los ríos y las costas cambiaron. Ciudades enteras desaparecieron de los registros. Otras,
que supuestamente no existían antes, aparecieron de repente con siglos de historia. La cartografía del mundo fue redibujada desde cero, creando una ilusión de continuidad. Pero algunos mapas sobrevivieron al borrado. En ellos aparecen regiones desconocidas, cordilleras inexistentes, continentes enteros donde hoy hay océanos. Esos documentos no encajan en la nueva geografía. Y por eso fueron relegados al olvido o tachados de errores. Sin embargo, demuestran que el mundo anterior era distinto, que las líneas del planeta fueron trazadas de nuevo después del colapso. La manipulación no se limitó a los textos y mapas. También alcanzó al arte, la ciencia y la religión. Los museos comenzaron a clasificar esculturas y pinturas según un esquema temporal que justificara la evolución del estilo. Las obras más perfectas, aquellas que mostraban una técnica imposible, fueron declaradas renacentistas o clásicas. Las más rudimentarias, medievales o primitivas. Así, la idea del progreso artístico sirvió para encubrir la pérdida de una tecnología desconocida. Los templos del Viejo Mundo, con sus proporciones armónicas y su simetría perfecta, fueron reinterpretados como fruto de inspiración, no de conocimiento. El arte reemplazó a la ciencia sagrada. Mientras tanto, los científicos del nuevo siglo comenzaron a construir una cosmovisión que consolidara la ruptura con el pasado. Se inventaron teorías del origen del hombre, del universo, del tiempo. Todo debía tener un principio y un desarrollo lineal. El concepto de prehistoria nació en esa época, como una forma de justificar la ausencia de registros. Antes de la escritura, dijeron, no había civilización. Antes de las máquinas, no había conocimiento. Esa simple idea convirtió el vacío en una explicación. Y así, la humanidad se convenció de que había emergido lentamente de la oscuridad, cuando en realidad podría haber caído desde la luz. En algunos documentos confidenciales de la época, filtrados a través de investigadores anónimos, se habla de un comité de unificación histórica. Una red de eruditos, políticos y clérigos encargados de coordinar la reescritura del pasado en distintos países. Su objetivo declarado era armonizar las cronologías del mundo civilizado. Pero detrás de esa frase se escondía algo más profundo, la creación de una narrativa global controlada. Si el pasado podía ser reescrito, también podía ser controlado el futuro. Los edificios fantasma fueron una pieza central en este plan. Esos monumentos inexplicables se convirtieron en el ancla visual de la nueva historia. Se les asignaron fechas y autores, se los llenó de mitos y leyendas. Cada catedral, cada palacio, cada universidad monumental fue reinterpretada como símbolo del avance humano. En realidad, eran los restos del mundo anterior, utilizados como decorado para el nuevo relato. Por eso los encontramos tan similares en su estructura, pero distintos en su función. Los templos se transformaron en iglesias, los observatorios en torres de reloj, los santuarios en bancos o ministerios. La arquitectura del conocimiento fue convertida en arquitectura del poder. La pregunta que surge es inevitable. ¿Quién tenía la autoridad, la organización y los recursos para ejecutar una manipulación tan vasta? Ningún país del siglo XIX poseía tal capacidad global. Ninguna imprenta podía abarcar el mundo. Sin embargo, la sincronía fue perfecta. Los mismos cambios, las mismas narrativas, las mismas fechas se implantaron simultáneamente en Europa, Asia y América. Todo sugiere la existencia de una fuerza coordinadora, invisible, que operó por encima de los gobiernos y las naciones. Una élite heredera del conocimiento anterior, que decidió que debía recordarse y que debía ser enterrado. A partir de entonces, el nuevo tiempo comenzó. La humanidad moderna nació sin pasado propio. Lo que creemos conocer como historia es una réplica cuidadosamente fabricada, una sombra proyectada sobre los muros de piedra que sobrevivieron. Y cada monumento, cada catedral, cada edificio imposible sigue siendo un recordatorio incómodo de que no fuimos los primeros, ni los más sabios, ni los verdaderos constructores, porque si esos edificios no fueron hechos por nosotros,
Entonces seguimos viviendo en un museo del mundo anterior. Un museo sin cartel ni explicación, donde las salas se confunden con nuestras ciudades. Y los visitantes somos nosotros, los huérfanos del tiempo. Quizás el error más grande de nuestra civilización fue creer que el pasado está detrás de nosotros. En realidad, está debajo. Bajo nuestros pies, bajo las calles que pisamos. Bajo las capas de historia que nos enseñaron a no mirar. Los edificios fantasma son la prueba material de esa mentira. No son ruinas del pasado, son fragmentos del presente que pertenecen a otro mundo. Y lo más perturbador no es que existan, sino que nadie parezca verlos. La humanidad vive rodeada de evidencia, pero ha aprendido a no reconocerla. Los templos, los palacios, las estaciones monumentales, las catedrales imposibles, todos están ahí, visibles, cotidianos, convertidos en simple paisaje urbano. Nadie se pregunta cómo llegaron allí, porque las preguntas verdaderas son demasiado incómodas. Durante siglos hemos repetido que el tiempo avanza, que el progreso es inevitable, que el futuro siempre supera al pasado. Pero las piedras cuentan otra historia. Hablan de un conocimiento perdido, de una armonía entre materia y energía que nosotros solo imitamos con máquinas. Las cúpulas y arcos que hoy admiramos no fueron pensados como símbolos religiosos, sino como resonadores, estructuras capaces de canalizar sonido, luz y vibración. La arquitectura del mundo anterior no era decorativa, era funcional en un sentido que la ciencia moderna apenas empieza a intuir. Todo en esos edificios obedece a proporciones exactas, basadas en una geometría universal que encontramos en la naturaleza, la espiral, la secuencia de Fibonacci, la proporción áurea. No era arte. Era ingeniería espiritual, algunos investigadores lo han intuido. Han medido la acústica de las catedrales y han descubierto frecuencias idénticas a las utilizadas en la resonancia de ondas escalares. Han analizado los metales de sus cúpulas y encontrado propiedades electromagnéticas inusuales. Han detectado líneas de energía que conectan estos edificios a través de continentes enteros, formando redes invisibles que parecen responder a un patrón matemático global. Pero la ciencia oficial los descarta, los ridiculiza o los silencia. Porque aceptar que estas estructuras fueron diseñadas para interactuar con la energía del planeta sería aceptar que su conocimiento provenía de una civilización más avanzada que la nuestra. En el fondo, los edificios fantasma no son solo ruinas materiales, sino mensajes. Son la memoria física de un mundo que desapareció, y cada piedra grabada es una palabra escrita en un idioma que olvidamos. Sus constructores sabían que vendría la oscuridad, que la humanidad perdería la memoria, y por eso dejaron señales indelebles, monumentos indestructibles que resistirían siglos de manipulación. Esos símbolos, gárgolas, ángeles, soles, ojos, grifos, no son simples decoraciones, son fragmentos de un alfabeto olvidado. Un código visual destinado a ser entendido cuando la humanidad volviera a mirar más allá de las fechas y los nombres. La pregunta ya no es quién los construyó, sino por qué. ¿Qué intentaban preservar? ¿Qué conocimiento debía sobrevivir al cataclismo? Tal vez esos edificios eran parte de una red, un sistema energético o informativo que conectaba al planeta entero. Tal vez servían como nodos de una tecnología limpia, basada en frecuencias, en resonancia, en la geometría del campo magnético terrestre. Cada torre, cada campanario, cada cúpula pudo haber sido un punto de transmisión. Y cuando el mundo anterior colapsó, esa red se apagó, dejando tras de sí solo los receptores, mudos y vacíos. Los cataclismos del pasado fueron tan devastadores que la humanidad perdió su lenguaje técnico y lo reemplazó con mitos. Donde había ciencia, inventamos magia. Donde había energía, inventamos religión. Donde había conocimiento, pusimos fe. Las catedrales se transformaron en iglesias, los observatorios en templos, las máquinas en altares. Y la sabiduría se volvió dogma. Los herederos del antiguo mundo, conscientes de que ya no podrían reproducir sus tecnologías, las disfrazaron de arte y culto, asegurando que, al menos, su forma sobreviviera, pero el paso del tiempo no borró completamente su huella.
En cada ciudad, bajo las plazas y avenidas, se encuentran niveles ocultos, túneles, pasajes, puertas selladas. Los arqueólogos los llaman niveles de sedimentación urbana. En realidad, son los restos de la superficie anterior. Las calles del mundo antiguo están todavía ahí, intactas, cubiertas de barro y olvido. Si un día decidiéramos excavar, si un día tuviéramos el valor de romper el suelo de nuestras certezas, veríamos el reflejo de un planeta anterior, más armónico, más coherente, más vivo y sin embargo, seguimos construyendo sobre esas ruinas, una y otra vez, como si repitiéramos un ciclo que no entendemos. Tal vez la catástrofe no fue un accidente, sino parte de un proceso natural. Un reinicio necesario. Un pulso del planeta que cada cierto tiempo borra la memoria y da comienzo a una nueva era. Si eso es cierto, entonces nosotros también estamos destinados a ser enterrados algún día. Nuestras ciudades, nuestras máquinas, nuestras torres de acero se convertirán en el estrato siguiente, y los nuevos habitantes del mundo, siglos después, se preguntarán quién las construyó. Y dirán lo mismo que decimos ahora: fueron nuestros antepasados, los genios del pasado. Así continuará el ciclo del olvido, pero quizás los constructores del mundo anterior dejaron algo más que piedra. Quizás sabían que el tiempo se repetiría, y que cuando llegara el siguiente ciclo, alguien reconocería su huella. Tal vez por eso sus símbolos están por todas partes, esperando ser leídos. Tal vez los grifos y los soles tallados en las fachadas no miran al cielo, sino hacia nosotros. Nos observan, esperando que despertemos. La historia oficial, tan ordenada, tan racional, nos enseñó a temer lo imposible. Nos enseñó que todo tiene una explicación y que lo que no encaja es ficción. Pero el silencio de las piedras no miente. El mundo moderno camina sobre un cementerio de verdades que ya no recuerda. Y los edificios fantasmas son sus epitafios, las lápidas de un conocimiento que algún día volverá a surgir. Porque no se puede enterrar la verdad para siempre. La tierra puede cubrirla, los libros pueden negarla, los gobiernos pueden reescribirla, pero las formas permanecen. Y esas formas, esas proporciones perfectas que se repiten en cada ciudad del planeta, son la prueba de que la memoria del mundo no está perdida. Solo está dormida. El barro del siglo XIX cubrió el planeta, pero también conservó su herencia. Como un archivo sellado, como una cápsula del tiempo esperando ser abierta. Cada arco, cada torre, cada muro es un fragmento del mensaje: ya estuvimos aquí. Y quizás, en el momento en que comprendamos ese mensaje, cuando dejemos de mirar el pasado como ruina y lo veamos como espejo, recordaremos quiénes fuimos realmente. Los edificios fantasma no son una anomalía. Son un recordatorio. Un eco de la grandeza que perdimos. Una advertencia y una promesa. Nos dicen que la historia no comienza con nosotros y que el futuro no nos pertenece por derecho. Somos herederos de una memoria más antigua que el tiempo, y la tierra solo la guarda hasta que volvamos a merecerla. Cuando la próxima generación camine sobre nuestras ruinas, encontrará las huellas de acero y vidrio de nuestras ciudades y dirá que no pudieron haber sido construidas por seres primitivos. Tal vez entonces entenderán lo que nosotros no quisimos aceptar, que todo lo que parece nuevo ya existió, y que todo lo que desaparece vuelve de otra forma y así, mientras seguimos adorando el progreso, los verdaderos monumentos del pasado permanecen inmóviles, observando el ciclo repetirse. Silenciosos, indestructibles, eternos. Ellos no necesitan ser entendidos. Solo necesitan ser recordados.